que es uno de los referentes en los casos de la economía. Buenos días, José Luis. Ezequiel García y Beto Bucecki los saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andamos? Bueno, para no hacerte perder tiempo, porque sos una figurita muy requerida seguramente en estos días, primero agradecerte la posibilidad de conversar con vos. Bueno, y la pregunta es, ¿vamos al default en forma directa o de aquí al 22 de mayo hay posibilidades de que esto se pueda evitar? No, la verdad que no sé. Lo que sé que pasa eso es una decisión muy política, más que técnica económica. Tiene algo de técnica económica la decisión de pagar o no pagar, pero es más política y la verdad que no tengo la menor idea políticamente qué va a decidir el gobierno. Lo que te podría decir que el 22 de abril, o sea, pasado mañana, hay un pago de deuda externa, o sea, un pago a los acreedores a los cuales se les hizo la oferta que se presentó el viernes, y que luego del 22, si no se le llegara a pagar, todavía hay unos 31 días más, o sea que el 23 de mayo sería realmente la fecha en la cual, si Argentina no pagara el vencimiento del 22 de abril, estaríamos en default. Eso como para ordenar un poco la discusión, o sea, no es que pasado mañana, si no pagás, irremediablemente entras en default con la deuda externa, sino que en realidad por contrato de deuda hay unos 30 o 31 días más, no me acuerdo exactamente, el 22 o 23 de mayo sí sería el deadline definitivo. Pero te repito, no sé lo que va a hacer el gobierno, es una decisión muy política. Sí te diría, es una oferta que fue agresiva, pero bueno, en estos 31 días hasta el 22, 23 de mayo hay tiempo para mejorarla algo. Pero, viste, lo hice medio berreta esto de que no vas a pagar un peso de deuda hasta que venga el nuevo gobierno prácticamente, porque recién se empieza a pagar algo mínimo en 2023. Es difícil que te acepten esta propuesta tal cual está, ¿no? Si el gobierno tuviera la posibilidad de evitar el pago de la deuda, con los vencimientos que tiene, no sé cuántos vencimientos tiene este año, o en forma cercana, bueno, ahora el del 22, ¿cierto? Ese dinero podría ser aplicado, porque veo que el gobierno, dicho en términos futbolísticos, está tratando de atajar todas las pelotas. Ahora estoy viendo en el día de hoy, anoche se dio a conocer un decreto donde el gobierno se va a hacer cargo de pagar parte de los sueldos de las empresas en crisis y también va a dar créditos a monotributistas. A ver, acá ningún gobierno se puede hacer el distraído de nada de lo que nos pasa a los argentinos. Los gobiernos son responsables de lo que nos pasa a los argentinos. El gobierno puede decir que ataja la pelota cuando considera que viene algo absolutamente imprevisto. Y yo te diría, ni siquiera la pandemia se puede decir que fue imprevista para este gobierno, porque ya estaba ocurriendo desde hacía varios meses cuando empezó acá en el resto del mundo. Yo creo que acá nos hemos encontrado, como ocurre con casi todos los gobiernos de Argentina, si no nos iría tan mal. Si yo estuviera equivocado en lo que voy a decir ahora, nos iría mejor. Pero vos tenés gobiernos dedicados a hacer política, la trenza política, contrariamente a lo que nos dice la política tradicional, a lo que estamos en el llano, de que no hemos manejado ni un kiosquito. Ellos en realidad hace 30 años, 40 años en muchos casos que están ahí en la rosca política, y de administrar en serio, o sea, cuando hay problemas no tienen la menor idea. Pero yo creo que el efecto, el coronavirus en Argentina fue de los eventos más anunciados que hubo en el último tiempo. Se sabía que iba a venir acá, solamente a gente que demuestra que no hay un Estado presente se le podía pasar por alto, como fue inicialmente el ministro de Salud, Ginés González García, que acá no iba a entrar el coronavirus, ¿viste? Entonces, la verdad que todo o mucho de lo que está ocurriendo es pura imprevisión y falta de profesionalidad en los miembros del gobierno, porque te repito, esto era absolutamente previsible. ¿Cómo no te iba a tocar a vos por ser argentino, no te iba a tocar el coronavirus? Por lo tanto, si hubieras primero asumido que te iba a tocar el coronavirus, hubieras conectado con la realidad, no hubiera pasado lo que ha pasado acá. Se sabía que una pandemia y las cuarentenas que tenés que hacer
derrumban la economía, y si se te derrumba la economía porque vos encerrás a todo el mundo en su casa, en lugar de dejarlo trabajar, con toda la razón del mundo, durante algún tiempo, se te iba a derrumbar la actividad, las empresas no iban a poder pagar salario porque nadie vende, no te pueden pagar los impuestos porque nadie vende, y vas a tener vos como Estado que salir al rescate directamente del sector privado. No, el gobierno negó el coronavirus, y después que lanza la cuarentena que lanzó, donde encerró a todo el mundo en su casa, dijo, ¿cómo fue que dijo inicialmente el presidente? Habló de miserables, de los empresarios, y después dijo, no me corran con la economía. Y bueno, Claro. la verdad que Como todo que esto está prefería salvar ocurriendo vidas, por imprevisión del gobierno, te sí. diría. Y con respecto a lo que es el sector privado, en una de tus últimas entrevistas que diste a La Nación, hablabas de que no estabas de acuerdo, de que el gobierno nacional y el gobierno provincial, también sumemos lo que es el gobierno de Kicillof, no esté dando respuestas a lo que es el sector privado, que está siendo uno de los sectores más golpeados, diciéndolo lisa y llanamente. Tenemos el sector de las caleras y que están cobrando un 70%, y también tenemos otro de los sectores que tienen que ver con el cemento, que están cobrando un 80%. A nosotros, por ejemplo, lo que es el cemento nos golpea bastante fuerte porque tenemos una de las empresas más importantes, y de repente hay problemas para los pagos de los salarios de las personas que trabajan en Cerro Negro. ¿Vos qué opinas con respecto a esto? ¿Por qué ese impacto hacia lo privado? ¿Es por un solo empresario o por todos los empresarios en general? No, pero, a ver, un suceso como este, una pandemia, hay que analizarla y actuar en concreto solamente con sentido común. Por más ideología que tengas, keynesiana, liberal, estatista, comunista, socialista, lo que sea, pues tenés que dejar de lado la ideología y actuar con sentido común. La pandemia y la cuarentena con la cual vos respondés a la pandemia, sí, no afecta al jubilado, no afecta al beneficiario de planes. La pandemia y la cuarentena, si vos querés la cuarentena, a lo que demuele, a lo que dinamita, a lo que destruye, es al sector privado, la gente de trabajo. El comerciante no vende, el industrial no produce, el asalariado cobra menos o nada de lo que venía cobrando, el autónomo no factura, el monotributista tampoco factura. O sea, era solo sentido común darse cuenta que una cuarentena te iba a derrumbar la economía. Pero es sentido común. Si vos a toda la gente la ponés a hacer la cuarentena, ¿quién produce? Sí, aparte... Y con esto no estoy criticando la cuarentena, no. Dejemos de lado lo que yo opino de la cuarentena decidida por el gobierno, dejémoslo de lado. Tomemos como dato la cuarentena. El gobierno decidió una de las cuarentenas más duras que hay en el mundo hoy. Con razón, sin razón, no importa, pero lo que digo es, ese es un dato. Bueno, sí. Al mismo tiempo, en paralelo, en lugar de andar diciendo las estupideces que dijo el presidente, como que no me corren con la economía, vos deberías haber salido como bombero o como bañero, como guardavidas, a salvar al sector privado, que se te iba a derrumbar, porque si vos lo tenés todo encerrado cumpliendo la cuarentena, ¿quién produce? Nadie. Entonces, el gobierno recién hoy, 30 días después, 30 días que se perdieron, porque fue un tiempo precioso con toda esta tontería del gobierno hablando de miserables a los empresarios que despedían, o pensando que uno lo chicaneaba al gobierno cuando le decían, flacos, salgan en rescate de la gente de trabajo, que se están muriendo de hambre, se están cayendo pedazos los comercios, los monotributistas. No, era chicana. No, bueno, me parece un error garrafal que ha cometido el gobierno. Primero, insisto, ¿cómo vos, mirá la soberbia argentina donde nos llevó? Negar que podía venir el coronavirus. Es una cosa de loco lo que nos pasa a nosotros. Estamos muy enfermos como sociedad. Un mes después, dicho sea de paso, un mes después, ok, señor presidente, la gente se comió una cuarentena de un mes. Prácticamente no trabajó nadie, hay medio país fundido por la cuarentena que usted decidió. ¿Para qué usó las 4 semanas de cuarentena? ¿Para qué las usó? ¿Dónde están los millones de test para tener claro dónde están los focos de sintomáticos y asintomáticos? ¿Dónde están los centenares de miles de camas de terapia intensiva que necesitamos para tratar a los enfermos graves? ¿Dónde están los respiradores que se necesitan para los enfermos graves también? ¿Entendés? Acá en realidad lo que queda claro, de más allá de la necesidad de hacer algún tipo de cuarentena,
esta cuarentena también ha servido para ocultar un gobierno absolutamente inoperante, que no aprovechó estos 30 días, te repito, recién ahora, prácticamente emulando San Martín, hemos mandado un avión para traer instrumentos para atacar el coronavirus en Argentina desde China. Claro. Te cuento, Brasil mandó 40 aviones como el que mandamos nosotros. En fin, toda una cosa, viste, de epopeya que no tiene nada que ver con la realidad. José Luis, no, me quedo pensando en un tema. ¿Por qué siempre el recorte llega a la actividad privada y no al Estado? Bueno, porque vos tenés, en primer lugar, una corporación que funciona como tal y no como beneficiaria para el pueblo, que es la política. La política del pueblo le importa un rabo, le importa cuando votás nada más. Y también hay un pueblo, hagámonos cargo, porque hace más de 30 años que votamos con los pies, no con la cabeza. Que siempre anda justificando lo que el gobierno hace y lo que el gobierno no hace, te diría. Acá debería haber directamente un reclamo enfervorizado del sector privado para que el gobierno lo salve del quiebre al cual lo mandó la cuarentena decidida por el gobierno. Acá hay culpas concurrentes, ¿no? Obviamente, los ganadores de este modelo, entre los cuales está la política, jamás van a bajar el gasto público porque ahí está toda su clientela. Somos nosotros los que tenemos que demandarlo a eso. Yo por eso, desde que estalló la crisis económica por la cuarentena del coronavirus, lo que he dicho es, guarda que el déficit fiscal va a explotar como consecuencia de la caída en la recaudación, porque nadie puede ni debe pagar impuestos como consecuencia de que todo el mundo se está fundiendo, y también está explotando el déficit fiscal por el aumento del gasto público. Guarda con el déficit fiscal que no explote, a ver si el gobierno, en esta situación crítica, en el extremo de una pandemia, baja el gasto público, por lo menos de la parte del Estado que está cerrada. Si el Estado está tan cerrado como el sector privado, salvo lo que es salud y seguridad, bajen el gasto público ahí. ¿Por qué motivo un comerciante no va a cobrar, o un asalariado no va a cobrar todo lo que le corresponde cobrar? Y un empleado, con el mayor de los respetos, lo digo por supuesto, que tampoco está trabajando, como consecuencia de que esa dependencia del Estado no funciona, va a cobrar el 100% del salario. A mí no me parece justo eso. Pero bueno, tenemos que reclamarlo nosotros desde el llano, si no siempre nos van a fumar en pipa, ¿viste? Te hago por mi parte una última pregunta. Hablaste de rosca política, hablaste de política. El presidente de la Nación, aparentemente, de acuerdo a las encuestas, está en un momento que todo político soñaría en cuanto a percepción de la gente o en apoyo. ¿Eso crea tensión en la coalición gobernante? No sé, bueno, puede ser, ahí hay una tensión más allá de esta coyuntura política que siempre va a existir, es la cámpora Cristina versus el albertismo. Si esa tensión la vamos a tener presente, claramente. Pero bueno, sobre que las encuestas lo pongan al tope el presidente, espérate que la crisis económica empiece a morder más los talones y va a ver cómo esas cosas cambian, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con esas encuestas. No digo que estén mal hechas, digo, hay que tener cuidado porque el humor social te cambia mucho, ¿viste? Inicialmente vamos ganando, como con la Malvina, con la cuarentena, vamos a ver cuando la gente empieza a cobrar menos de la mitad del sueldo o sea despedido, a ver qué piensa de la cuarentena Fernández, ¿viste? Bueno, mirá, Ezequiel te lo decía recién, acá en Olavarría, los empleados de una empresa importante como Cerro Negro, mañana van a marchar hacia la municipalidad porque solamente les han pagado 12.000 o 13.000 pesos del sueldo. La empresa también fija su posición, que tiene cheques rechazados, que no tiene facturas emitidas, y si no encuentran una solución, el próximo miércoles van a cortar la ruta 226 en la intersección de Cerro Negro y Circunvalación de Olavarría. Bueno, qué sé yo, mirá, yo lo que te digo, el sector privado está quebrado con esta cuarentena. Por eso el gobierno debería haber invertido estos 30 días en tener un mapa sanitario pero preciso, así como lo han hecho los japoneses, los alemanes, ¿viste? Como para hacer una cuarentena un poco más inteligente, porque esta cuarentena de cerrar todo no puede ser respondida con el tiempo en abrir todo sin criterio, ¿viste? Porque se te cayó la actividad económica. Pero bueno,
Lo que vos contás que está por pasar en Olavarría es lo que va a empezar a pasar en todo el país, porque el sector privado, fruto de la cuarentena que decidió el gobierno, durísima, más su inoperancia, su negación del drama económico que esa cuarentena iba a provocar, va a provocar un desastre a nivel económico en el país. Así que, te digo, esto que vos me contás, lo lamento mucho, obviamente, por toda la gente de trabajo que va a estar afectada, pero lamentablemente es lo que vamos a encontrar en el país. Por mi parte nada más, José. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Chao, gente, buen día. Chao, buen día. Muchísimas gracias, José Luis Esper. Bueno, así dialogábamos con José Luis Esper sobre todo lo que está sucediendo en la República Argentina en cuanto a la pandemia, a lo que está, a los puntos que ha sacado el gobierno nacional y lo que vendrá, ¿no? Durante este año 2020 aquí en nuestro país. Bueno, vamos a visitar los portales locales